bueno, pero yo me imaginé que me decías que más atrás. Más atrás. Hola a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer de nuevo estar acá en este curso de estructura avanzada. Pues ya hemos tenido bastantes clases que no diría que las hemos perdido, pues lamentablemente por temas de días festivos acá en Panamá, mala coordinación por así decirlo, pero vamos a entrar de lleno ahora sí. Este curso es bastante interesante no solamente por el conocimiento de modelado, sino por muchos criterios que vamos a aprender y sobre todo muchos tips. Hay algunos que de repente no han tomado cursos anteriores con nosotros o de repente tienen una base no tan sólida en la parte de arquitectura. No hay problema por eso porque yo les voy a dar muchos tips. De hecho, en los tutoriales que están en la plataforma les dejé varios que son relacionados más que con arquitectura que con estructura, como una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy y en las sesiones adelante. En esta clase veremos algo interesante que normalmente en otros cursos se ve al final, que es la parte, de hecho es una herramienta de trabajo colaborativo. Así que vamos a entrar en materia. Buenas noches a todos. Porfa, compañeros, ayúdenme, me corroboran antes de que iniciemos si logran escuchar mi audio perfectamente, si logran ver la pantalla, si hay el sonido está muy molesto, la música de fondo, qué sé yo. Les pido de favor a todos que pongan sus micrófonos en silencio mientras está la sesión andando. Voy a hacer preguntas directas, así que cuando haga preguntas directas, por favor, pueden activar su micrófono o también pueden hacer su comentario vía chat. Perfecto. Entonces comenzaremos un poco con el tema de la interfaz. Básicamente no es que haya alguna novedad como tal. Yo estoy trabajando con la versión 2022 y a nivel de interfaz es exactamente la misma de la 2021. En eso, si hacemos la comparativa entre Revit 2021 y Revit 2022, básicamente es la misma interfaz, pero voy a hablar algo al respecto de las herramientas que vamos a utilizar y para qué la vamos a utilizar, tomando como referencia algunos modelos de ejemplo que tengo acá. Estas herramientas es posible que ya la mayoría las haya utilizado. De hecho, en un modelo de arquitectura pueden utilizarse también sin ningún problema. Sí les voy a explicar cuál es la dinámica correcta al momento de hacer un modelado estructural. Nosotros venimos de la vieja escuela, por así decirlo, o estamos acostumbrados a que modelamos todo en un solo proyecto. Tenemos arquitectura, incluso metemos sistema, metemos estructura y otras especialidades. Dependiendo del tipo de proyecto o del tamaño, puede que sea no conveniente. Lo conveniente es que nosotros armemos o confeccionemos un modelo por cada disciplina. Así evitamos errores, conflictos, pero siempre y cuando estos modelos tengan la debida coordinación. Un error muy común es que yo modele mi arquitectura por acá, el otro modelo su estructura por allá, cada quien con sus propios ejes, sus propios niveles, y no hay coordinación entre los modelos. Por lo tanto, cuando alguien haga un cambio en un eje estructural o en un nivel, pues no habrá una alerta, un aviso ni nada por el estilo con el otro. Me decía un compañero del curso anterior que porque yo copiaba y monitoreaba los ejes, si yo puedo perfectamente crear niveles en mi proyecto y crear ejes nuevos, y de hecho sí, en efecto sí se puede, pero a nivel de coordinación y metodología BIM no es lo correcto. Así que en este curso no solamente aprenderemos modelado, porque prácticamente cualquiera puede hacer un modelo de este tipo, sino que también aprenderemos criterios importantes de diseño también, pero también de metodología BIM, por supuesto. Ahora, si tienen preguntas antes de que iniciemos la clase, déjenla por el chat por acá, porfa. Si alguien ha tenido inconvenientes con la plataforma, no ha accedido al Classroom, no ha accedido a lo que sea de las plataformas que nosotros les hemos suministrado, por favor recuerden que se van a contactar con mi persona o con José Obando o con su asesor, con cualquiera de nosotros. Ok,
Estoy en este momento posicionado en la pestaña de estructura. Si alguien no tiene esta pestaña habilitada o cualquiera de los otros sistemas, perdón, me disculpan que todavía tengo problemas de la garganta. Si alguien no tiene, nosotros vamos a hacer una revisión rápida y esto es realmente sencillo. Cuando yo abro el Revit, yo caigo acá y este panel básicamente me muestra las familias o modelos que yo he estado trabajando. Veo archivos recientes, así de simple. Por el lado izquierdo tengo la opción para abrir familias o crear familias o crear modelos. Si de repente yo no veo el panel que les comenté, yo puedo irme a las opciones. Si yo entro a las opciones, puedo hacer configuraciones de archivo, configuraciones de plantilla, configuraciones varias. Vamos a aprender dos cosas por si no lo saben todavía. Cómo dejar por defecto la plantilla de SEA Studio o cualquier otra plantilla que ustedes quieran configurar. Y también cómo verificar que en efecto tengo la pestaña de estructura habilitada o cualquiera de las otras de sistema. Pues simple. En el caso de la interfaz de usuario, al dar opciones, nosotros podemos encontrar acá, básicamente en la pestaña de arquitectura, dos herramientas de estructura, perdón, las dos más importantes que vamos a utilizar, que son la de acero y la de estructura. Estas dos herramientas vamos a utilizarla, o mejor dicho, estas dos pestañas con todo su conjunto de herramientas vamos a utilizarla muchísimo. Si alguien no te aparece, pues simplemente lo marca. Ahora, si ni siquiera aparece la opción para seleccionar, significa que al momento de instalar no seleccionaste que instalara completo. Así que la única solución para ese tipo de casos es reinstalando. ¿Ok? Importante por ese lado. Ahora, con el tema de las rutas de archivo y plantilla, esto es algo muy sencillo. Igual vamos a hacer como una pequeña recapitulación acá, por si no lo saben. Esto es lo mismo en arquitectura, si toman un curso de MEP, si toman un curso de electricidad, exactamente lo mismo. Dice por acá Luis que se puede trabajar con Revit 2021. O sea, sí puedes trabajarlo. El único inconveniente, que no sé si qué tan grave sea para ti, Luis, es que los archivos que yo voy a suministrar están en Revit 2022. Sin embargo, las bases para crear estos archivos te las puedo suministrar en CAD o algo así por el estilo para que puedas hacer las prácticas. Pero los archivos originales, por así decirlo, sí van a estar en 2022. No hay ninguna actualización hasta el momento, ni aplicación, ni nada por el estilo, que te permita convertir un modelo de Revit 2022 a una versión anterior. Aún convirtiéndolo a IFC, se va a perder mucha información en el camino. Así toda la documentación que tengas en tu proyecto la vas a perder, así que tampoco ayudaría de mucho que te compartan los modelos IFC. Pero bueno, sí puedes trabajar con la 2021 para, digamos que en esta sesión perfectamente puedes usar la 2022, no hay ningún problema. Para la próxima sí te recomendaría que ya tengas instalada la 2022. ¿Ok? La plantilla es sencillo. Noten que en el Classroom yo les compartí plantilla 2021 y 2022, les compartí las dos. De hecho, si tienen la versión de Revit 2022, pues usen esa. Ustedes descargan ese archivo, lo guardan preferiblemente en una carpeta donde por accidente no lo vayan a borrar. Yo recomiendo guardarlo siempre en la ruta de instalación del archivo, del software, perdón. Ahora, ¿cómo llego a esa ruta? Eso es realmente sencillo. Yo voy a dirigirme por acá. Antes de continuar, voy a leer por aquí un comentario que dejó el compañero. Dice, Alvin, es interesante esto que hablas de los IFC. ¿Tendremos una parte dinámica de estos temas? Sí, de hecho sí. Tenemos una parte donde nosotros hacemos lo que se conoce como interoperabilidad. No solo eso, también el tema de coordenadas compartidas. A pesar de que es un curso estructural, nosotros vamos a aprender a editar también nuestro emplazamiento. Cuando digo editar, ¿qué pasa? Que si yo voy a hacer fundaciones, yo necesito trabajar el terreno también, donde van a estar plantadas todas las cimentaciones que nosotros vamos a trabajar. Por ende, me toca trabajar coordenadas compartidas y la parte de interoperabilidad, por supuesto que sí, Alvin. Entonces, reforzando un poco el tema ahí, yo puedo perfectamente coger un archivo IFC que pudo haber sido exportado de Allplan, de Revit, de Archicad, de cualquier software BIM, inclusive una versión superior a Revit. Yo puedo abrirla perfectamente acá, pero mucha de la información no la voy a recibir. A nivel de geometría sí, pero muchas de las familias no van a poder ser editables o van a perder ciertos parámetros que no los vamos a poder modificar. Entonces como que no ayuda de mucho en cierta parte,
si yo necesito editar ese modelo. Sin embargo, si yo estoy trabajando un modelo de estructura o voy a trabajar un modelo de estructura y alguien hizo la arquitectura, supongamos que en Allplan o en Archicad, perfectamente puedo vincular ese archivo en IFC y modelar mi estructura encima, aunque no pueda hacer coordinación directa con el modelo central que va a tener el otro compañero en otra versión de software. Eso sí es imposible. Pero al menos voy a poder usar la geometría de base. Eso sí se puede. Ok. Les comentaba entonces, tú descargaste tu plantilla, yo voy a mostrar por acá rápidamente donde yo almaceno mi plantilla. Yo recomendaría que lo hagan de la misma manera. Si me voy acá donde se instala el Revit, voy aquí, disco local C, Program Data. Ahora, si no ven esta carpeta de Program Data, lo más probable es que tengan desactivada esta casilla que dice elementos ocultos. Pues simplemente la activan y listo, se acabó el problema. Le damos aquí Program Data, buscamos por acá Autodesk. Luego nos vamos a la versión, en mi caso RVT 2022. Si tuviesen la 2021, pues ahí le va a aparecer. Ahora, yo recomiendo que tengan, esto va a depender obviamente del licenciamiento y cuento, pero si ustedes tienen acceso a licencias de estudio o a licencias comerciales, pueden instalar la versión última y todas las anteriores con la misma licencia. O sea que no te van a cobrar 2, 3, 4, es decir, puedes tener la 2022, la 2021, la 2019, hasta la 2017 incluso. Obviamente por temas de espacio, pues te va a comer el disco duro. Cada versión en promedio tiene un peso de 18, entre 15 a 20 gigabytes, así que no es recomendable tampoco tener tantas. Yo recomiendo tener las últimas tres, es decir, 2022, 2021, 2020. Incluso hay clientes que a mí me han pedido trabajar con la 2019. ¿Por qué? Porque en el 2019, para que sepan, este es un tema importante, en el 2019 todavía existían licencias perpetuas. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que compraron en ese entonces, años anteriores, compraron paquetes de licencia que costaban alrededor de 3.000 y algo, pero era perpetua. O sea, que hay clientes que todavía, usuarios, perdón, no digo clientes porque yo no soy un dealer como tal, pero hay usuarios que todavía tienen la versión 2019 y no la van a cambiar por nada del mundo porque si la actualizan se jodieron, porque van a cambiar al modo de alquiler. Entonces, Autodesk en ese sentido, pues realmente no diría monopolio de mercado porque no lo es, pero sí es jodido en el tema de compras de licencia. Sabes que son costosas, pero hay proyectos que lo ameritan y es una inversión bastante rentable. Ok, entro a la carpeta 2022. Voy a explicar brevemente esto. Aquí voy a encontrar tres carpetas importantes. Primero, Family Templates, Libraries y Templates. Family Templates es una carpeta que contiene plantillas para crear familias. Si yo quiero crear una columna, si quiero crear una zapata, si quiero crear un nuevo sistema de cerchas tridilosas, como quieran llamarle, u otros nombres, ¿no? Puedo crear elementos de refuerzo, etcétera. Todo esto yo lo encuentro en las plantillas para crear elementos nuevos, perdón. Si quiero elementos que ya existen, que ya están modelados, que los puedo insertar directamente a mi proyecto, esos los encuentro en libraries. Aquí, en mi caso, yo tengo solamente la métrica y la imperial. Si ustedes tienen Spanish, sueco, francés, alemán, chino, borren todo eso, eso no sirve para nada. Solo quédense con English y la otra que dice English Imperial. ¿Por qué? English tenemos las unidades de medida en metros y la otra English Imperial tenemos en pie y pulgada. De hecho, muchos de los elementos, sobre todo los de acero, los vamos a trabajar desde la carpeta de Imperial. Así que si no la tienen, pues avísenme porque yo tengo una presentación donde aparece paso a paso cómo instalar, mejor dicho, descargar todo el contenido. Para los que tienen la versión 2021 es lo mismo. Entra Autodesk Content 2021, el primer enlace y descargas el paquete. Son 4 carpetas. Para los que tienen la versión 2022 es un solo archivo el que van a descargar y fácilmente descargan, instalan y les van a aparecer entonces estas carpetas que yo tengo acá. Ahora, con el caso de la plantilla de SEA Studio, realmente pueden colocarla en cualquier lugar, incluso en un disco duro externo, cosa que no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener o necesitar tener, perdón, el disco conectado y eso consume RAM y consume recursos. No lo recomiendo. Lo correcto es que esté en una unidad sólida.
preferiblemente. Ahora todas las computadoras desde hace 4 años atrás tienen 2 unidades, una en estado sólido y la que se conoce popularmente como magnético, que es el disco normal que gira. Por eso es un poco más lento. De hecho, es bastante más lento que una unidad sólida. Yo les recomiendo guardarla acá, donde dice templates, o en la unidad sólida en una ubicación que sea inamovible. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar esta ruta directamente desde mi navegador de Windows. Simplemente selecciono acá y le doy Control C. Eso es todo. Entonces, luego me voy acá. Supongamos que no la tengo, la voy a eliminar. No pasa nada. Luego voy a repetir el proceso aquí. Me voy a File, Opciones. Acá nos vamos a File Location y lo que voy a hacer es agregar mi plantilla. Pues simplemente le doy aquí Añadir, pego la ruta que copié previamente aquí mismo en la barra de nombre del archivo, Control V y doy Enter. Selecciono la plantilla y le doy Open. Exactamente el mismo proceso si tuviesen la 2021, el mismo proceso. Lo que no les recomiendo que hagan es que si tienen la 2021, la asocien a la 2022. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes abran una familia nueva o una plantilla nueva, se va a convertir y ese proceso es en verdad engorroso. Usen entonces la plantilla 2022 para 2022. No usen la 2021, que sí se puede, pero va a tocar convertir cada elemento cada vez que lo estamos vinculando o insertando, y eso en verdad es fastidioso. Preguntas hasta el momento, creo que vamos sencillo por ahí, ¿no? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Porfa, chicos, apaguen por ahí el micrófono. Voy a intentar silenciar desde acá. Listo, continuamos. Ahora, navegando por la interfaz, pues básicamente los que ya son usuarios de Revit. De hecho, para tomar este curso necesitaba ser un usuario de Revit intermedio avanzado. Pues saben que tenemos nuestra área de trabajo, el panel de propiedades. En mi caso, por temas de preferencia, yo siempre trabajo con mi Project Browser del lado derecho, pero ustedes pueden trabajarlo dividido, como popularmente viene el Revit de instalación de fábrica, por así decirlo. La paleta de propiedades y por debajo el Project Browser. Sin embargo, yo por preferencia lo voy a dejar acá, a este lado siempre. ¿Ok? Ahora, la Ribbon Bar es la cinta de herramientas que contiene básicamente todo el conjunto de comandos que nosotros vamos a utilizar. Cada pestaña está dividida en paneles y cada panel a su vez contiene comandos u herramientas. ¿Por qué lo explico así tan detallado? Porque cuando ustedes hagan su examen de certificación, entonces van a hacer preguntas muy específicas. Y lo peor de todo es que en el caso de la certificación de Revit Structure solamente está en inglés. Por eso hago mucho énfasis en que instalen Revit en inglés. Incluso a mí me costó mucho trabajo por el tema del idioma. Haber optado y obtenido esa certificación me costó mucho porque las preguntas eran muy puntuales, muy específicas a la herramienta. Entonces toca aprender un poco de inglés, pero básicamente inglés técnico, no es un inglés conversacional. Ok, y les voy a dar muchos tips para los que deseen hacer y aprobar ese examen, por supuesto. Entonces, primero, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Cuando nosotros empezamos a ejecutar un proyecto de estructura, nosotros verificamos ejes y niveles. Los ejes y los niveles, de hecho, hay un video en la plataforma donde explico paso a paso todo lo relacionado con ejes y niveles. Pues lo podemos encontrar tanto en arquitectura como en estructura. No hay ningún problema si yo creé mis ejes en arquitectura o en estructura. Es exactamente lo mismo, al igual que los niveles. Si yo los creé en arquitectura o estructura, no pasa nada. No hay ningún problema. Ahora, acá en estructura vamos a utilizar muchísimo el primer panel, que son de los elementos estructurales principales. No quiere decir que los otros no sean importantes. Aquí encuentro vigas. A pesar de que tiene la forma de un perfil metálico, yo aquí puedo crear columnas de metal, de madera, tubulares, redondas, de concreto, etcétera, de cualquier material. En el caso de los muros, es similar a la herramienta de arquitectura. Si yo la ejecuto directamente, lo que estoy haciendo es un muro estructural. Si despliego la pestaña, me da la opción de hacer un muro arquitectónico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un muro estructural y un muro arquitectónico? Básicamente las propiedades analíticas. Un muro arquitectónico no posee propiedades analíticas, pero puedo convertir un muro arquitectónico a un muro estructural. En el camino lo vamos a ir aprendiendo.
Muchas veces nosotros vamos a recibir, en la mayoría de casos, de hecho es así, un modelo arquitectónico donde posiblemente nosotros copiemos y monitoreemos muros o columnas. El muro arquitectónico no nos va a funcionar, así que lo vamos a copiar y monitorear, lo reemplazamos y luego cortamos el vínculo de monitoreo y ya se convierte en un elemento que pertenece únicamente al proyecto y cambiamos a propiedad estructural. Esa es una forma cuando, dependiendo de qué tan detallada fue la arquitectura, pues podemos ahorrar un poco de tiempo, por así decirlo. El día de hoy les voy a explicar precisamente esto que acabo de decir, que a lo mejor fue muy rápido, cómo así hay que copiar y monitorear qué pasó ahí. Se los voy a explicar con un ejemplo paso a paso cómo funciona el tema de copiar y monitorear. En el curso anterior nosotros aprendimos a modelar arquitectura, de hecho en uno de los proyectos final, muchos comenzaron por la estructura. Cuando es un proceso de diseño no se comienza de esa manera, se comienza por un modelo de anteproyecto que va evolucionando a lo largo del camino, por así decirlo, y va madurando hasta convertirse en algo muy detallado. Y así sucesivamente, cuando ese modelo está lo suficientemente detallado, le podemos pasar la pelota al estructural o al de sistema, para que vaya trabajando en coordinación y colaboración con nosotros. Entonces, no es que él va a agarrar por su cuenta los planos CAD que tú le vas a dar y con eso va a trabajar. No, con el mismo modelo, él va a ir simplemente copiando y monitoreando sin afectar tu modelo. Y si en algún momento tú le hiciste algún cambio, un eje, un nivel, él va a poder ver esos cambios, autorizarlos, denegarlos o consultarte si procede o no con un cambio. Si lo hace de la manera correcta, si hace su modelo por su propia cuenta, van a haber muchos conflictos. ¿Por qué? Porque al momento de que él trabaje, probablemente tú moviste un eje, un nivel, y no, él no se va a dar cuenta. Entonces no se trabaja de esa manera. ¿Okay? Otra cosa importante acá, esto lo vamos a usar mucho. Noten acá, por ejemplo, en esta vista 3D, aquí hay una junta entre un elemento estructural, que es un tubo cuadrado, básicamente. De hecho, toda esta cercha está conformada por tubos cuadrados, pero no hay ningún tipo de conexión, ni junta, ni acople entre ellos. Entonces, antes de que entremos en materia del tema de las conexiones, necesito que verifiquen algo, que esto sí es importante. Noten que en la pestaña de conexiones hay una pequeña flechita en diagonal que dice Connection Settings. De hecho, también en Steels está la misma, el mismo comando. Pero acá, donde lo hagan es exactamente lo mismo. Yo le voy a dar clic acá y voy a verificar si se hizo una instalación correcta del Revit. Por temas de espacio o velocidad, puede ser que en el proceso de instalación no se descargaron todos estos elementos. ¿Okay? Normalmente, cuando ustedes entran, porque ya es un archivo que ha sido procesado, esto está así. Es decir, todos mis elementos están del lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Todas las conexiones disponibles. No necesariamente las vamos a usar todas, pero yo hago el ejemplo acá. Todas las conexiones disponibles están obviamente dentro de mi proyecto y yo las puedo utilizar. Básicamente, estas conexiones son familias paramétricas que ya traen soluciones automatizadas, programadas para acoples perfectos, por ejemplo, platinas con pernos, separaciones, etc. Eso hay que tener mucho cuidado. Depende si el modelo que yo voy a hacer va a ser un modelo para fabricación o va a ser un modelo simplemente para extraer planos, cantidades, qué sé yo. Depende del nivel de detalle. Antes de que nos pongamos a inventar, porque yo sé que a todos nos encanta, de hecho a mí me fascina ver un modelo muy detallado, sí, muy bonito, cool, es cierto, pero pesan un carajo. Te voy a mostrar algo muy sencillo aquí en esta vista para que nos demos una pequeña idea. Perdón. Creo que es esta. Ok. Este modelo, que aparentemente es muy sencillo, pesa bastante a nivel de megabytes y a nivel gráfico también pesa muchísimo y son pocos metros cuadrados, apenas son 2 marcos estructurales de 6 por 6, pero el acero de refuerzo es muy pesado. Noten en esta vista cómo se ve el acero de refuerzo, porque este tipo de visualización, perdón, es más ligera, pero este otro tipo de acá es mucho más pesada y es del mismo modelo. Nosotros vamos a aprender a sacar detalles muy, muy finos con toda la información para fabricación y para detailing. ¿Okay? Eso es interesante porque yo del mismo modelo 3D, yo voy a poder extraer detalles como estos, detalles estructurales. Incluso si me quiero poner exquisito, puedo agarrar los estribos e irlos girando, cosa que no es que no lo recomiende,
es que es una, digámoslo así, pérdida de tiempo innecesaria porque yo no voy a hacer un análisis de carga estructural acá. Entonces no necesito realmente colocar estribos en ese sentido. Yo puedo colocar mis estribos con el gancho o el doblez todo en una sola dirección. A nivel de cuantificación, coordinación, no me va a afectar. ¿Ok? Así que podemos trabajar de esa manera, pero si tú sientes que necesitas por X o Y motivo, todo depende de la necesidad del proyecto, sí puedes empezar, cosa que en la versión 2021 no te permitía antes, editar un solo sketch de estribos sin explotar, por así decirlo, el conjunto. Aquí este es un conjunto, este es otro. En la versión 2022 yo puedo editar por separado un solo estribo, cosa que antes no se podía, había que ir creándolos uno por uno y por eso es que es muy fastidioso. Pero bueno, preguntas hasta el momento, chicos, dejen en los chats, porfa, si necesitan algo, me avisan. Ahora, el tema de los colores, ustedes ven que yo tengo un color para las varillas, tengo un color para el elemento estructural principal, pero puedo hacer esto todavía más detallado. Le puedo poner un color a todo lo que son varillas usando parámetros de texto. Por ejemplo, aquí dice uso, refuerzo, y aquí dice uso, refuerzo. En cambio, si yo le coloco estribo, vamos a aprender a usar también estos filtros de colores que son muy interesantes. ¿Para qué nos sirven? No solamente por pifia, no solamente porque me gusta, no. Es por un tema de coordinación. Para mí es más fácil entender un modelo si mi pantalla me transmite una mejor información. Si yo veo las varillas en otro color, distinta al color de las varillas de las mallas de refuerzo o distinta al color del estribo, va a ser mucho más fácil hacer el proceso de coordinación. Entonces, estas herramientas las vamos a encontrar y las vamos a ir trabajando. Ok, les hablaba del tema de las conexiones, por ejemplo. La unión entre el plato, entre la columna principal y el pedestal de concreto, se solucionó con una conexión paramétrica automática. Es decir, la posición de los bastones, la cantidad de pernos, el tipo de perno, el tipo de anclaje, el grosor, el espesor de la platina, ancho, largo, posición, que sería el layout como tal. Eso se hizo con una simple conexión, rápido. La conexión también entre este arriostre, que lo podríamos conocer como un brace también, entre este elemento que básicamente lo que hace es rigidizar nuestra estructura, esta conexión entre la columna y el elemento diagonal también se hizo con una conexión. Ahora, existe forma también de que nosotros hagamos una conexión totalmente personalizada y eso no es que tarde, sí tarda su tiempo hacerlo, pero eso es cuando los elementos son muy, muy especiales, por así decirlo. Casos muy especiales que sí vamos a aprender a hacerlos, por supuesto. Entonces, el tema de conexiones es muy interesante. Voy a hacer un breve paréntesis aquí porque esta misma herramienta la encontramos por acá también en Steel. Como un breve paréntesis, en Steel encontramos herramientas todavía mucho más específicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una unión por soldadura, un simple acople, un corte o crear una platina personalizada, un plato y pernos personalizados, lo hago acá en Steel. Okay. Perdón. El siguiente conjunto de herramientas es este panel de fundaciones. Básicamente, como el nombre lo dice, nos va a servir para fundaciones. No precisamente son los únicos elementos que utilizaremos para fundaciones, porque aquí encontramos cimentación del tipo aislada, como esta que ven acá, una zapata aislada. Encontramos cimentación corrida también cuando nosotros tenemos muros. Y el tipo slab, en Panamá lo conocemos como mat, dependiendo del tipo de suelo. Cuando el suelo es muy inestable, utilizamos el mat. Este es un tipo de cimentación muy, muy costosa. Casi en la mayoría de casos se evita utilizarlo. Por lo general se usa cuando el suelo ha sido producto de rellenos o la superficie de roca sólida está demasiado profunda. O de hecho fue como en el caso de la escuela que trabajamos acá, no sé si alguien es de Panamá, United School Panamá, que queda en el corredor, cerca del área del corredor, corredor sur. El suelo fue un relleno completo de hace muchísimos años, de hecho toda esa zona fue relleno, entonces la profundidad para llegar hasta la roca es muy, muy, muy larga. Entonces se optó por usar mat en algunas áreas y en otras áreas se usó el famoso pilote hincado que lo meten a presión. ¿Ok? Eso es otro cuento. En su momento, durante el curso, iremos hablando de muchas soluciones.
¿Ok? Entonces aquí encontramos las herramientas que vamos a utilizar para generar fundaciones. Sin embargo, estas fundaciones van complementadas, por así decirlo, con vigas y columnas, que básicamente los pedestales también son columnas. Ok, continuamos por acá. Esto es interesante. Aquí encontramos elementos para generar o configurar el acero de refuerzo, acero a partir de una malla como esta, por ejemplo, una ruta, acero de refuerzo para elementos que no necesariamente son estructurales. Yo puedo reforzar una masa hecha en sitio, siempre y cuando active la propiedad de que pueda ser reforzada. Puedo configurar acero para fabricación, perdón, puedo configurar los recubrimientos y puedo configurar también los, ¿cómo le llamaríamos a esto? Acoples para extensiones de varillas. En la mayoría de casos, perdón, dependiendo de qué tan detallado sea nuestro modelo, nosotros sabemos que el acero viene en cierto tamaño estándar, aproximadamente 6 metros de longitud la varilla estándar. Hay otras dimensiones, por supuesto. Entonces, cuando nosotros hacemos una viga que tiene más de 6 metros, 8 metros, normalmente se modela todo el acero corrido, pero eso no es del todo incorrecto. Pero si nosotros necesitamos un modelo para fabricación y contabilizar los puntos de acople, entonces tenemos que trabajar con las longitudes estándar, ir haciendo las longitudes de varilla que no se excedan de los 6 metros, ni tampoco desperdiciar el acero, para que no trabajemos cantidades de acero que nos van a sobrar pedazos y pedazos y pedazos. Entonces, ese tipo de modelo se hace solamente cuando es acero para fabricación. Ya estamos hablando de un modelo, voy a usar el término lot 500, que es un lot muy complejo. Alguien me preguntó, en este curso, ¿qué lot vamos a aprender? Vamos a aprender el máximo, pero ¿cuál es el lot que tú vas a usar para tu proyecto? No necesariamente es ese, no necesariamente es el máximo, porque esto va a depender de un tema de contratación. Si aquí a ti el cliente te va a pagar por hacer un modelo del lot 500, pues número uno, el tiempo, quizás tarde hasta 5 veces más de un modelo fabricado o realizado o elaborado en lot 350, que es lo popular, por así decirlo, o lo típico, y el costo, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene la mejor parte, que si yo hice muy bonito todo este acero y los dobleces, excelente, qué bello, y luego cambió la posición del eje, no se actualiza el acero automáticamente. Entonces, no es precisamente un error. Hay que tener mucha paciencia y anticiparlo. ¿Qué significa esto? Que no te pongas a inventar cuando el proceso, cuando el proyecto aún está en fase de predimensionamiento a meterle acero. No lo hagas porque te vas a frustrar. ¿Ok? Incluso si usas Dynamo para parametrizar ciertas cosas, aún así va a ser un desastre total. Hagan acero de refuerzo, conexiones hasta que el modelo pasó a una fase donde te dicen está aprobado, desarrolla ya los planos final. Incluso en ese proceso también van a haber ciertas modificaciones. Dice, el acero se mueve con el elemento que contiene no del todo, Alvin. Mira, aquí moví esta columna, esta viga. Hay ciertos elementos que sí se mueven, como viste acá. Él respeta el recubrimiento, pero los dobleces no se solucionan de forma automática, ni los acoples tampoco. Si una viga creció de posición o se movió, me va a tocar ajustar todos los dobleces y muchas, por ejemplo, la cantidad de estribo, va a ser un desastre, en resumen. Entonces, mi recomendación es que no modelen acero hasta que ya el proyecto esté en una fase de madurez, cuando ya hayan hecho la coordinación por lo menos con otro sistema. Ahí entonces ya puedo decir, ok, con seguridad vamos a modelarle el acero a esta vaina. Mientras tanto, no. Siempre hay un BIM manager en la firma o puede ser tú mismo. Entonces tengan cuidado de dar una orden. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que modele el acero para que después lo termine cambiando 2, 3, 4, 5 veces, yo estoy totalmente sobreutilizando mis recursos, y no solamente recursos, hablo de elementos físicos, sino los colaboradores son recursos humanos que lo estaremos mal utilizando, desgastando, y posiblemente vaya a haber un momento en donde el usuario te va a decir, ¿sabes qué? Este es para el carajo, yo ya no sigo con esta vaina, tantos cambios. Entonces, evitar eso es algo muy importante, no modelar información innecesaria, ni modelar tampoco información que no nos han solicitado. Eso es otra cosa interesante también.
Al principio, lo más correcto es que no tenga ni acero de refuerzo. Voy a apagar acá una categoría simplemente para mostrar, ni conexiones tampoco. Esto es lo que normalmente nosotros hacemos. El cascarón de concreto, los elementos principales, independientemente de que sean vigas, diagonales, arreostres, sistemas de viga, etc. Esto es muy fácil de modificar y de hacer cambios. Ya cuando contiene el acero sí se vuelve un poquito más compleja la cosa. No un poquito, bastante más complejo. ¿Ok? Listo. Por acá, ¿qué otras herramientas tenemos? Familias. Esto que dice componente es equivalente a arquitectura componente, es decir, que yo si quiero insertar una familia de zapata, una familia de viga, una familia de, qué sé yo, por aquí hay pilote. Este archivo está purgado, de hecho, ustedes lo tienen o tienen acceso a este archivo en una de las presentaciones, pueden perfectamente verlo y descargarlo. Si alguien no lo tiene, no ha podido acceder porque no ha entrado a la plataforma, me avisa para poder coordinar esa parte. Estas herramientas están tanto para arquitectura y estructura, modelo 3D de texto, nada del otro mundo. Si yo quiero hacer un texto 3D que diga aquí hay que hacer X cosas, pues simplemente lo coloco. De hecho, yo casi no uso esto. Para agrupar elementos o para crear grupos o insertar grupos. Y esto es para aberturas, aberturas tanto en paredes. Esto es muy interesante. De hecho, yo hasta hace, bueno, ciertos años atrás no lo usaba correctamente. Por ejemplo, el cajón de los elevadores o las escaleras. Normalmente hacemos nuestra losa y hacemos el hueco manualmente. Nosotros podemos hacerla con la abertura dependiendo si es una abertura vertical, un shaft o una pared. ¿Ok? Podemos hacer este tipo de aberturas y ahorrarnos mucho tiempo, que normalmente hacemos una losa y luego cambio de posición el hueco, entonces hay que ir losa por losa y si son 60 pisos, ir 60 pisos haciendo el cambio. Pudiendo haber hecho una sola abertura, hago el perfil de la abertura, lo modifico y se modificó en los 60 pisos y chao. Entonces vamos a ir aprendiendo muchos tips. Esto no necesariamente es un tema estructural. Ok, cayendo acá de nuevo en el tema de las herramientas de Steel, les decía, por acá encontramos lo mismo. Estas herramientas son bastante avanzadas, por así decirlo. Nos permiten modificar elementos más específicos y con mayor precisión, pero solamente los vamos a usar para casos de lot o de nivel de requerimiento de información muy alto. Si no, no nos pongamos a inventar. Por supuesto, en su momento les voy a ir explicando para qué usaremos cada una de estas. El resto de herramientas que vamos a utilizar son las mismas que han utilizado desde siempre. Insertar, vincular un elemento de Revit, por ejemplo, un archivo IFC, una nube de puntos, una topografía, un CAD, vincular o importar. Este fue un tema de debate, me recuerdo en cierto punto, que si vinculábamos o importábamos un CAD, pues la diferencia entre vincular y importar es que simplemente al vincular se mantiene un link, un enlace, los dos elementos se mantienen conectados. Si yo hago un cambio en el AutoCAD, por ejemplo, puedo actualizar ese cambio en el Revit al darle reload en el panel de administración. Se supone que en teoría ya saben eso, pero igual pueden consultarme. En cambio, al hacer import, nosotros podemos utilizar ese elemento, por ejemplo, dentro de un drafting view, explotarlo y utilizar ciertos elementos. Si no lo importo, no lo puedo explotar. Yo uso bastante esto cuando quiero un hatch muy personalizado, hago un hatch en AutoCAD, lo importo dentro de Revit, lo exploto y ese patrón sombreado ya me queda dentro de Revit para poder usarlo. Es un truco muy interesante que creo que la mayoría no lo sabe o no lo usa. A partir de la versión 2021 en adelante me permite linkear PDFs y linkear imágenes. Esto es interesante porque muchas veces nos pasan, por ejemplo, la planta de localización en un PDF o una imagen, nosotros la podemos vincular directamente. Y si en algún momento esa imagen cambia, pues podemos hacer reload igual que hubiésemos vinculado un CAD. ¿Ok? Eso es interesante. Las herramientas anotativas que vamos a utilizar en el caso de la estructura, aquí muestro algo muy básico. Realmente esto no diría que es lo que ustedes van a aprender algo mucho más que esto, porque vamos a aprender a hacer detailing, pero básicamente son las herramientas que se usan en arquitectura también. Aprender a etiquetar, aprender a modificar y editar textos, aprender a crear y editar acotaciones, aprender a
a modificar nuestras familias, por ejemplo, el tipo de burbuja de eje, los colores, etcétera. Todo este tipo de elementos que a nivel gráfico hacen que del otro lado el contratista pueda leer la información con facilidad, vamos a aprender a colocarla, incluso a crear mis propios símbolos, que esto probablemente no te lo van a enseñar, que si quiero que me muestre el eje de columna o el tipo de familia o incluso dimensiones, ¿por qué no? Un parámetro, podemos hacerlo, podemos incorporarle toda la información y no trabajar con textos, sino con etiquetas. No es lo mismo que yo le ponga manualmente, como lo hago en el AutoCAD, BS02, a que esto lea la información estructural del elemento, y si este elemento cambia, pues también asimismo cambiará la información de la etiqueta. ¿Ok? Esto es interesante. Igual acá, decir que aprenderemos a hacer un plano estructural con todas las de ley, por así decirlo. Preguntas hasta el momento, chicos, creo que vamos bien ahí. Ahora voy a mostrar este pequeño modelo. Este es un modelo de arquitectura y es como normalmente te van a mandar un modelo probablemente mal desarrollado. No importa si está bien o mal, siempre y cuando las dimensiones estén bien hechas. De hecho, no hay necesidad en un modelo de arquitectura incorporarle, por ejemplo, fundaciones, porque estos elementos se deben hacer en la estructura. Por ejemplo, es popular en otras localidades que mi pared tenga, esto depende, algunos usan cartilla de construcción, otro manual de construcción con las normativas mínimas, por ejemplo. Entonces es muy común que debajo o por encima, perdón, de la viga de fundación vaya de 2 a 3 hiladas de bloque relleno de concreto. Y encima de ese yo sigo construyendo el mismo bloque, pero ya no va relleno. Entonces, si yo hago una sola pared como esta, la porción de pared que iría por debajo de esta, que sería una pared estructural, pues no me estaría sirviendo de mucho. Perdón. Entonces, el proceso para trabajar un modelo sería el siguiente, y lo voy a hacer detallado acá a continuación. Primero voy a cerrar este porque si no, no me va a permitir vincular dentro de este mismo Revit o dentro de esta misma ventana. Voy a crear un archivo nuevo primero utilizando la plantilla de SAP Studio. De hecho, si no la tienen en este momento, pueden usar la plantilla estructural o cualquier otra plantilla, de hecho es lo mismo. Voy a hacerlo con esta plantilla y le doy OK por acá. Lo que voy a hacer es vincular mi modelo 3D, que ya lo tengo por ahí. Me voy a ir a una vista de planta, por ejemplo. Voy a darle acá insertar y luego uso la herramienta LinkCAD del panel de Link. Revit Link, perdón. Voy a buscar la ruta del archivo. Perdón. Creo que está por acá. Ahí está. Lo que estoy haciendo es vinculando el archivo. Cuando nosotros vinculamos un modelo de arquitectura, elijamos siempre la opción de auto origen a origen, que sea automático. Este proceso puede tardar un par de minutos o segundos incluso, dependiendo de qué tan pesado es el modelo. Ahora, como les dije, yo le voy a dar muchos tips. Estoy poniendo ahorita en vista 3D. Muchos de los elementos que están acá son tan pesados y lo más probable es que no los vamos a usar mucho menos en un modelo de estructura. ¿Cómo hago, por ejemplo, para apagar, si quiero apagar los árboles, quiero apagar los autos? Tengo dos maneras de hacerlo. Una es desde el panel de propiedades, por supuesto, tocando la tecla V dos veces, entrando a las herramientas, a la pestaña de Revit Link, por supuesto, en el link respectivo. Actualmente la vista está configurada a partir del host. ¿Qué significa esto? Que si en el host, ¿cuál sería el host? El host sería el modelo que está recibiendo al link. Es decir, si yo aquí directamente apago, por ejemplo, vegetación, que sería planting, pues se va a apagar también acá en el link, cosa que no es lo correcto. Lo correcto es hacer una configuración de elementos visuales personalizada. Es decir, yo aquí lo que debería hacer
es entrar al link, luego cambiar la configuración del host a una configuración personalizada y aquí apagar lo que necesito. Por ejemplo, si necesito apagar planting, si necesito apagar entourage, si necesito apagar furniture, que son los elementos arquitectónicos de diseño que no los vamos a utilizar, pues ahí lo hago. Esto sería lo correcto. Ahora sí requiere cierto conocimiento o habilidad hacer este proceso que acabo de explicar, pero esto lo voy a recapitular cuando veamos trabajo colaborativo, porque ahí sí vamos a aprender a trabajar a detalle todo, como apago, por ejemplo, solo los ejes de arquitectura y que sigan conservando los ejes de estructura. Entonces, aquí voy a lo siguiente. Ya vinculé mi proyecto, perdón. Noten que en este momento solamente tengo plantas arquitectónicas, dice acá floor plans, no tengo plantas estructurales todavía. Entonces voy a irme aquí al nivel 0 o a cualquiera en realidad, y lo que voy a hacer es mover estas elevaciones de tal manera que muestren el modelo completo. Esto es una disciplina que yo tengo. Siempre procuro que mis elevaciones muestren pues todo lo que abarca el proyecto. Voy a irme a esta elevación, por ejemplo. Noten acá, esto es interesante. Tengo dos conjuntos de ejes, de niveles, no de ejes, perdón. El primer conjunto de ejes pertenece a mi proyecto. Tengo el nivel 200, nivel 100 y nivel 0. Estos niveles no pertenecen al modelo de la casa que yo traigo vinculada. Entonces yo lo primero que debo hacer es borrar los niveles que no pertenezcan al proyecto vinculado. Alguien me decía, oye, pero yo puedo perfectamente mover este nivel para acá y cambiarle el nombre y ponerle cielo o ponerle antepecho. Sí, sí se puede. Pero si yo hago eso, mis modelos no van a estar coordinados. Y precisamente eso es lo que queremos evitar. Entonces vamos a borrar en primer lugar esto de acá. Ahí me mandó este mensaje, voy a darle control Z por si acaso. Noten que en el Project Browser aparecen esos niveles. Entonces, al borrarlo, me manda un mensaje. ¿Quieres borrarlo? El nivel 100 será borrado. Le doy OK. Tengan cuidado de no darle OK a todo. Y si hay algo que no entienden, pues San Google lo resuelve. Meten a Google Translator y escriben will be, no sé qué. Escríbanlo. Es la única manera en la que se graban esos mensajes. No me escriban para preguntarme, oye, ¿qué dice ahí ese mensaje? No. O sea, agarren Google Translator y ahí se van a dar cuenta de lo que dice. Y procuren no usar el Revit en español, porque se van a limitar a un mercado limitado, valga la redundancia. Es decir, si yo trabajo con alguien de Europa, de España, probablemente lo va a tener en español, pero si trabajo con alguien de otra parte de Latinoamérica, créanme que lo van a tener en inglés, y si trabajo con firmas norteamericanas o de otros sectores de Europa, lo van a tener en inglés y va a ser muy difícil. Lo mejor es que lo trabajen siempre en inglés. Dice por acá cómo cambio el idioma, Adriana. De hecho, esto es muy sencillo. Para cambiar el idioma, primero cierra tu Revit. Cierras Revit, voy a explicarlo aquí rapidito. Te vas al icono, este icono está en mi escritorio, el icono de acceso rápido. Le das clic derecho y luego te vas a propiedades. Aquí en propiedades te vas aquí donde dice destino y te vas a la parte final, dice ENU, que significa que mi Revit se está ejecutando desde el lenguaje inglés. Si el tuyo está en español, aquí va a decir ESP, de español obviamente. Entonces lo único que vas a hacer es cambiar la terminación manualmente. Si aquí dice ESP, tú lo cambias a ENU y le das a aplicar, aceptar, cierras la ventana y ejecutas Revit nuevamente y listo, eso es todo. Porque Revit instala todos los paquetes de idioma completos, no es como el AutoCAD, que si instalaste AutoCAD en español, ahí sí te jodiste porque te va a tocar reinstalarlo otra vez. Correcto, ahí dice ENU, así tal cual como lo escribiste, Adriana, así tal cual lo debes escribir, ENU, de inglés de Estados Unidos. Repito, voy a minimizar acá, perdón. Simplemente le das clic derecho al icono de acceso rápido, propiedades, y luego acá donde dice ENU, lo cambiamos, perdón, a ti en tu caso te va a aparecer ESP, lo cambias a ENU, o probablemente te aparezca SP, algo así. Lo cambias a ENU así tal cual como está aquí. Y listo, pero ojo, cierra primero el Revit, luego haces el proceso y ejecutas Revit nuevamente, y eso es todo.
problema resuelto. Ok, me quedé por acá en el tema de los niveles. Este proyecto, ese modelo que cogí, estaba en una fase muy básica. Ni siquiera tenía eje en ese momento. Y ese proyecto cambió. Ok. Entonces, ¿qué pasa con estos ejes que veo por acá? Yo no los voy a utilizar realmente o no directamente desde el modelo. Lo que quiero es que esos niveles, perdón, estén coordinados con el modelo original de la casa, de tal manera que si hay una modificación del otro lado, yo la pueda visualizar o por lo menos saber que me mande una alerta. El único nivel que pertenece a mi proyecto es el nivel 0. De hecho, no lo voy a poder borrar. Aunque quiera, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque es el único nivel. Es decir, no, desde que yo abro Revit necesita tener al menos un nivel. Entonces, lo que vamos a hacer con este nivel existente es que lo vamos a coordinar para que se acople o se enlace al nivel 0 de mi proyecto original. Si por algún motivo este nivel cambia, el otro también se va a modificar. Entonces, primero determinemos qué niveles necesitamos monitorear y copiar. Por ejemplo, cumbrera y antepecho superior, sí los podríamos monitorear. En cambio, cielos, que es básicamente para un elemento arquitectónico, no necesito copiar y monitorearlo. Entonces, aquí es donde está el truco. Esta es una herramienta colaborativa. Nos vamos a ir acá a la pestaña de Collaborate. Ahorita lo voy a explicar así como muy por encima, porque ya hay una clase destinada a trabajo colaborativo y coordinación, donde haremos una recapitulación de esto y otras herramientas avanzadas de coordinación. Aquí solamente el tema de copiar y monitorear. Hay muchas otras herramientas que vamos a utilizar acá. Entonces, lo primero es seleccionar acá en el panel de coordinación la herramienta copiar o monitorear. Hay dos opciones, usar el proyecto actual o seleccionar un link. Si yo quiero que los niveles o los ejes se asocien o se acoplen y se coordinen a un modelo existente, pues simplemente le doy acá a seleccionar link. Recuerden que no solamente vamos a trabajar con un link a la vez, puede ser que sea un conjunto donde hay muchos edificios, así que tengan cuidado cuál link están seleccionando para copiar y monitorear. Le voy a dar acá Select Link y luego hago clic sobre cualquier parte del link. Ahí lo toqué. Al hacer esto, noten que aparece una nueva barra de herramientas que dice Copy Monitor, una pestaña nueva por ahí con estas herramientas. Lo que voy a hacer yo es copiar estos ejes para que pertenezcan a mi proyecto y va a ser una copia supervisada. Voy a copiar cumbrera y voy a copiar antepecho superior, pero voy a hacer algo. Antes de copiar y monitorear, me voy a ir aquí a las opciones y aquí vamos a hacer lo siguiente. Solo lo voy a explicar para el caso de los niveles. ¿Qué es lo que hago con este panel? Yo aquí puedo configurar los elementos que estoy copiando y supervisando. Por ejemplo, en el caso de los niveles, la burbuja, esta que dice cumbrera, es una familia que se llama 8 milímetros head. Como estoy usando la misma plantilla, al copiar y monitorear este elemento va a ser reemplazado por esto que dice New Type. Si yo tuviese más de un tipo de eje, por ejemplo acá yo puedo seleccionar otro tipo de familia para mi eje, de tal manera que yo pueda distinguir los ejes arquitectónicos de los ejes estructurales. De hecho, esto no me interesa, lo voy a dejar así tal cual como está. Me voy más abajo acá. Aquí puedo hacerle un offset, por ejemplo. Si quiero que el nivel mantenga la misma posición del nivel arquitectónico, pues lo dejo en 0. Si quiero que aparezca por arriba un desfase positivo, le agrego cualquier valor positivo, y si quiero que aparezca por debajo, le doy un valor positivo. Por ejemplo, si estuviese trabajando una estructura de una edificación de varios niveles, donde el nivel que rige es el nivel arquitectónico, el nivel arquitectónico marca el piso acabado, pero la losa estructural está, un ejemplo, 10 centímetros por debajo del nivel de piso acabado. Entonces yo le puedo decir aquí a mi nivel estructural que sea el nivel de la losa terminada, un ejemplo. Entonces así yo le puedo decir que todos los ejes estructurales estén en menos 10, aunque yo prefiero trabajar con el nivel arquitectónico siempre o con el nivel que rija. Ok, puede ser que a veces rija el nivel estructural, a veces rija el nivel arquitectónico. Perdón. Aquí voy a explicar esto de los sufijos y los prefijos agregando un prefijo. ¿Qué significa esto de prefijo? Yo le puedo agregar una palabra o una frase. ES, por ejemplo, de estructura. Le voy a dar OK.
Ahora voy a utilizar la herramienta copiar. ¿Por qué? Porque quiero que me genere una copia del nivel y que a la vez esté monitoreada o supervisada. Entonces le voy a dar acá copiar. Voy a seleccionar cumbrera. Noten que tarda un par de segundos y cambio el nombre. Y voy a seleccionar antepecho superior. Y ahora finalizo. Estos nuevos niveles pertenecen a mi proyecto, pero están monitoreados y coordinados con respecto al original. Ahora los voy a estirar. Noten que este dice ES Cumbrera. Así fácilmente puedo diferenciar cuál es el eje, el nivel, perdón, monitoreado y cuál es el original. El eje monitoreado o el nivel monitoreado, porque es lo mismo, va a tener este símbolo. Este símbolo significa que ese elemento está siendo coordinado y monitoreado. Si hay un cambio en el proyecto original, ese cambio va a ser reflejado acá en mi proyecto, siempre y cuando yo lo autorice, por supuesto, en el tema de coordinación, que está muy adelante ese tema, lo vamos a ver. Ahora, estos niveles están en negro, ¿por qué? Porque no están activos en el Project Browser. Vamos para allá ahorita. Ahora, ¿qué pasa con el nivel 0? El nivel 0 ya existía en mi proyecto, pero yo lo quiero asociar igual al nivel 0 de mi proyecto arquitectónico. Entonces, lo que voy a hacer acá es no una copia supervisada, sino solamente un monitoreo. Le voy a dar acá Select Link, toco el link. Ahora utilizo Monitor, toco el nivel que quiero que esté monitoreado y luego toco la referencia que quiero monitorear y le doy finalizar. Y eso es todo. Este nuevo nivel va a estar supervisado o monitoreado con referencia al nivel 0 del proyecto original. Ahora, necesito un nuevo nivel o nuevos niveles, también los puedo monitorear si fuese necesario. Por ejemplo, voy a crear un nuevo nivel para representar las fundaciones. Me voy al level, voy a utilizar Pickle Line, por ejemplo, 1.5 y creo acá un nuevo nivel. Y le voy a poner aquí fundaciones. Me pregunta acá, ¿quieres que este nombre haga correspondencia en mi Project Browser? Yo le digo que sí, no pasa nada. Fundaciones. Listo. Ahora al nivel 0 le voy a cambiar el nombre para que sea como los que están acá. ES nivel 0, le digo que sí. Y listo. Voy a cambiar la escala porque están muy grandes los textos a 1.50, por ejemplo. Ahora, todo lo que nosotros vayamos modelando, háganlo en las vistas estructurales. Noten que ahora apareció aquí Structural Plans. Solamente tengo fundaciones porque es el único nivel que creé directamente en esta categoría. Entonces me voy aquí a vista, luego utilizo el comando Plans View o vistas de planta y selecciono la categoría correspondiente. Aquí sería Structural Plan y todos estos niveles que están acá van a aparecer ahora en estructural. Los debo seleccionar, por ejemplo, con el Shift presionado y les doy OK. Ahora sí todos esos niveles aparecen. Está el antepecho superior, nivel 0, etc. Me quedo aquí en nivel 0, perdón. Y voy a hacer este tip para que lo tengan muy en cuenta. Más adelante, cuando veamos documentación, vamos a volver a revisar esto. Pero imagínense que yo tuviese que ir nivel por nivel haciendo los mismos ajustes. No quiero ver árboles, no quiero ver mobiliario, no quiero ver esto, no quiero ver lo otro. Voy a hacerlo en el nivel 0. ¿Cómo hago para apagar únicamente estas plantas, el mobiliario, de únicamente el modelo de arquitectura? Entonces lo hago con el panel de control de visibilidad. Me voy a Revit Link. Actualmente está por host. Esta configuración debe hacerse por cada vista, a menos que cree una plantilla de vista que pueda ser asociada a todas las vistas que yo necesite. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Aquí cambio, en lugar de by host, lo cambio por personalizado, custom. Esto me va a permitir cambiar únicamente las propiedades visuales del link sin afectar el host, que sería el modelo que tengo abierto en este momento. Ahora me voy a Model Category, porque lo que voy a apagar es una categoría de modelado. Si quisiera apagar un eje, un nivel, me voy a Annotation. En caso tal, es el mismo procedimiento. Selecciono la pestaña y le cambio aquí, en lugar de by host o a partir del host, lo cambio por custom.
Ahora sí, voy a pagar planting, voy a pagar también furniture y otra cosa por ahí, solamente. Y si no, cualquier cosa las apago después. Por aquí me quedó este auto, que creo que está en la categoría de Entourage, y este sofá está en la categoría de Generic Models. Ok, los voy a dejar por ahí. ¿Cómo hago si quisiera apagar los planos de referencia? Noten, voy a hacer esto para ejemplificar precisamente y que no cometan este error. Este plano de referencia que estoy creando pertenece a mi modelo host. El modelo host es el modelo de estructura. Ok, ahora si yo hago esto y apago Reference Plane, estoy apagando los reference plane de todo. Y yo necesito que se apaguen únicamente los que pertenecen al modelo de arquitectura. Entonces hago el mismo procedimiento. Me voy a Revit Link, utilizo Custom acá, ya está personalizado. Me voy a la categoría correspondiente y lo cambio a personalizado. Aquí voy a apagar Reference Plane. Doy OK, aplicar. Voy a aprovechar aquí, voy a apagar Entourage y voy a apagar también Generic Models. A ver, este auto está en la categoría de Entourage. Vamos a ver. Revit Link, Custom, Model. Creo que apagué la equivocada. Ahí está, Entourage. Listo. Ahora sí. De esta manera yo puedo seguir trabajando mis planos de referencia, mis ejes, etcétera, sin alterar los elementos del link. Ahora voy a hacer exactamente ese mismo proceso con las otras plantas, pero imagínate que yo tenga que volver a repetir eso. Una vez que yo ya apagué lo que no necesito, pues simplemente lo que voy a crear es una plantilla de vista que puede ser asociada a cualquier otra planta. Lo que voy a hacer aquí entonces es darle a la pestaña de vista. Me voy al lado izquierdo en el panel de gráficos y aquí está el comando View Templates. Lo que puedo hacer es crear una plantilla visual a partir de la vista en uso. Todas las configuraciones visuales que estén en esta vista, incluyendo escala, nivel de detalle, elementos que se visualizan, elementos que no se visualizan, calidad de línea, etcétera, se van a asociar a esta plantilla. Voy a cambiar aquí a Fine. Ahora logro ver los H. Perdón. Y entonces vamos a darle acá, crear plantilla a partir de la vista en uso. Le voy a nombrar a esta plantas estructurales. Esto hay una clase de documentación donde hablaré mucho al respecto de esto. Si quiero que la escala se enlace, la mantengo marcada. Si no quiero que se enlace, es decir, si quiero que varias vistas o varias plantas tengan esta misma plantilla aplicada, pero que en cada una yo pueda modificar la escala libre, entonces la desmarco. En algunos casos es conveniente, en otros no. Le voy a dar OK acá. Ahora, ¿dónde asocio esa plantilla visual? Sin tener nada seleccionado, aquí mismo en la vista, me voy desplazo en el panel de propiedades y aquí dice en Identity Data View Template, hago clic en el recuadro y busco la plantilla que creé y la selecciono. Pues no va a haber ningún cambio acá porque ya estaba realizado ese cambio, pero en el caso de fundaciones, aquí vamos a aplicar esa misma plantilla. No tengo fundaciones hechas, por eso no hay nada. Vamos a aplicar esta misma. Y en el caso de Cumbrera, por ejemplo, no tengo acá, si hay muchos de estos elementos, le voy a aplicar esta misma plantilla. Y listo. Y así me evito el problema de hacer modificaciones. Imagínense si es una torre de 60 niveles, ir nivel por nivel haciéndolo. Simplemente hago una plantilla de vista dependiendo de la categoría. Porque si estuviese en una elevación, tengo que crear una plantilla de vista que sea para las elevaciones, o que sea para las secciones, o que sea para las vistas 3D. Por acá hay un comentario de un compañero, vamos a ver, dice Bismarck. Dice, la plantilla de ese estudio a utilizar en este curso es la misma que se usó en el curso de arquitectura avanzada. Depende, depende de la versión que tengas. Si es la 2021, sí es la misma. Ahora, esa plantilla lo que va a pasar es que va a ser alimentada ¿con qué? Con las nuevas familias estructurales que nosotros vamos a usar y crear.
Vamos a crear nuevas zapatas, nuevos vigas, nuevos parámetros de refuerzo, etcétera, que van a ser asociadas a esa plantilla. Y una vez que ya esté completa, la vamos a guardar como una nueva versión que vamos a utilizar para todos nuestros proyectos de estructura específicamente. En una plantilla de estructura, yo no voy a necesitar muchos de los componentes que actualmente están en esta plantilla, pero vamos a aprender a purgar, a eliminar, a agregar, suprimir o limpiar una plantilla. ¿Ok? Listo. Perdón. Ahora voy a explicar el mismo proceso que hice de copiar y monitorear, de apagar elementos que no quiero que se vean en mi host. Y imagínate que yo tuviese que modificar las elevaciones, no voy a ir elevación por elevación haciéndolo, voy a crear una plantilla de vista y la modificamos acá directamente. Entonces me voy acá al panel de control de visibilidad, Revit Link, recuerden que esto es por cada vista. Acá está by host, lo cambio a custom, luego me voy a, dependiendo de la categoría, por ejemplo, los niveles están en annotation, lo cambio a custom y aquí voy a apagar levels, se van a apagar los niveles del link. Reference planes, voy a apagar también acá, reference plane del link. Me voy a model category, custom y voy a apagar planting, voy a apagar también furniture, ¿qué más? Entourage, creo que eran las únicas. Y le doy OK. Listo. Así no tengo todos estos elementos molestos y al final ni los voy a necesitar. Aquí quiero explicar algo también sobre los modelos de fabricación, que en su momento lo vamos a ir viendo. Ahora sí me quedo solamente con los ejes que sí pertenecen a mi proyecto y ya puedo trabajar perfectamente. Igual si hice otra configuración de calidad, de no sé qué, de escala, creamos una nueva plantilla visual para las elevaciones. Entonces me voy a vista, luego a view template, crear una nueva plantilla a partir de la vista en uso. Le voy a poner plantilla elevaciones estructurales. OK. OK, nuevamente. Ahora, directamente desde mi Project Browser, noten esto para ahorrar tiempo. Vieron que anteriormente estaba en la vista y me fui directamente al panel de View Template, pero ahora me voy a ir, perdón, a las elevaciones directamente acá. Las selecciono desde el Project Browser con el Shift y me voy aquí a View Template y la asigno. Ahí lo que estoy haciendo es asignársela a todas. Porque imagínense, si es un edificio de 60 niveles, voy a ir en cada nivel, abriendo cada nivel para asignar la plantilla visual. No, simplemente me voy al Project Browser y se las asigno a todas. Ahora, si me voy a la frontal, actualmente estoy en lateral derecha, si me voy a frontal, ya esta ya tiene la plantilla visual que le apliqué anteriormente. Entonces no necesito volver a repetir ese proceso. ¿Ok? Este plano de referencia pertenece al modelo, por eso es que sí sigue visible. Ahora, noten que aquí se ve cortadito esto. ¿Qué pasa? Está haciendo acción el crop view. Entonces yo puedo modificar perfectamente el crop o simplemente inutilizarlo apagando estos dos elementos. Y ya, estamos listos aquí. Este es el proceso preliminar antes de empezar a modelar un proyecto. Ya a partir de las siguientes sesiones vamos a empezar a modelar elementos como por ejemplo columnas, vigas, etcétera, y parametrizar y crear muchas de estas familias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos y al regresar vamos a continuar con el tema estructural. Si tienen preguntas, porfa, déjenlas aquí en los comentarios del Zoom. Ya nos falta poco para finalizar esta sesión. Recuerden que pueden usar su tiempo de consultas, tienen derecho a hacer consultas vía WhatsApp, me las hacen directamente. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Que lo repetí también en la clase anterior, vean el reprise. En algunos casos o en la mayoría de casos van a ver información teórica, léanla. Hay tutoriales también en la plataforma, véanlos y entonces me preguntan, mira Romeo, me está saliendo este mensaje acá, o me está pasando esto, le doy aquí, no se monitorea, qué sé yo. Pueden usar sus horas de consulta de WhatsApp. Ok, voy a hacerle una pequeña pausa acá. Voy a apagar mi cámara, mi video. Nos vemos ahorita, perdón, mi cámara y el micrófono. Nos vemos ahorita en 10 minutos. Chao.
Listo, chicos, estamos de regreso por acá. Ya nos queda relativamente poco para finalizar esta sesión. Y acá voy a explicarles algo que también los explico siempre en el curso de estructura, y es para que ustedes puedan personalizar sus propios comandos. Yo no recomiendo cambiar los comandos existentes, pero si alguien lo desea hacer, perfectamente lo puede agregar. O si hay algún elemento que no tiene atajo por comando, lo pueda personalizar. Por ejemplo, al pasar el cursor por encima de una herramienta, voy a seleccionar viga sin hacer clic. Aparece temporalmente un tutorial. Voy a hacer, minimizar este momento. Por ejemplo, structural framing, es decir, una viga. El atajo aparece entre paréntesis BM. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo BM, lo que estoy haciendo es una viga, como estoy en una elevación, me está pidiendo que elija un plano de trabajo. Ok, todavía no vamos a usar la herramienta. En el caso de una columna, la abreviatura o el shortcut o el atajo es CL, pero es para columnas estructurales. ¿Dónde configuro estos shortcuts o cómo hago para elementos que no poseen un atajo? Por ejemplo, una cercha no posee atajo por comando predeterminado. Yo le podría asignar uno, qué sé yo, al iniciar conexiones o aislada, zapata aislada. Hagamos el ejemplo con Structural Foundation. Voy a irme acá a la planta de fundaciones. Lo voy a poner en cualquier parte simplemente para ejemplificar. Aquí estoy colocando un piloto, voy a cambiar a esta zapata. No importa la posición en este momento. Ahí la acabo de colocar. No tiene atajo por comando. Entonces, esto es así y es sencillo. Nos vamos a File, Opciones, y siempre dentro del tema de la interfaz, perdón, noten acá debajo de configuración para activar o desactivar las pestañas, aparecen varios botones. El primero que está acá dice Keyboard Shortcuts. Precisamente ahí es donde nosotros configuramos las opciones o atajos de comando, y en el segundo configuramos las opciones para doble clic, qué pasa o qué no pasa con doble clic dependiendo del elemento seleccionado. Bueno, vamos a personalizar keyword acá. Por ejemplo, si yo escribo aquí columnas, en inglés obviamente, noten que para columnas estructurales ya existe la abreviatura CL. La puedo remover y le puedo asignar una nueva. En el caso de Foundation, vamos a ver. Isolate, notemos que no tiene una abreviatura. Yo le puedo poner acá IS. Siempre hay que verificar si no existe ya esa abreviatura, porque si ya existe no se va a ejecutar ni el uno ni el otro comando. Entonces yo le voy a dar acá asignar y luego OK. Después de haberle dado asignar, vamos a ver la abreviatura ya colocada acá y le damos OK y listo. Ahora puedo perfectamente escribir el comando por teclado y perfectamente elegirlo acá. Ahora, ya hay un examen programado para la siguiente sesión, pero es de lo que estamos viendo el día de hoy. Es muy sencillo. Solamente tiene que ver con temas de interfaz, comandos principales, cosas por el estilo. Un poco de lo que hemos visto hasta ahora en la sesión de hoy. Así que con ver la repetición tienen más que suficiente. Es meramente teórico, pero son selecciones múltiples, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿Ok? Perdón. Entonces, repito, para configurar nuestros comandos, solo vamos a File, Opciones, y nos vamos a la sección de Interfaz, el primer botón de personalización. Y listo, ahí configuramos nuestros comandos. Traten de memorizar por lo menos los que sí tienen, por ejemplo, Wall, Slab, bueno, Slab no tiene, los que sí tengan, procuren memorizarlos. Si quieren personalizarlo está bien, pero preferiblemente trabajen con los que ya vienen por default. Es más fácil, así cuando llegas a otra computadora ya estás acostumbrado a lo normal, a lo esencial, por así decirlo, y no tienes que estar cambiando porque eso es muy difícil. Hay muchos que se acostumbran a usar sus propios shortcuts, está bien, está perfecto, pero cuando llegas a otro equipo tienes que perder mucho tiempo volviendo a hacer todas las configuraciones necesarias. Ok,
voy a explicar algo rápidamente y aquí cerramos la clase con esto que voy a explicar, que es el tema de las vistas, específicamente las de planta. Nosotros tenemos plantas estructurales que probablemente vamos a desarrollar, no necesariamente van a ser las de documentación. Cuando veamos el tema de documentación vamos a aprender a organizar nuestro Project Browser y separar las vistas de trabajo de las vistas de documentación. En este caso solamente quiero explicar cómo funcionan los planos de trabajo para una vista estructural. Normalmente las vistas arquitectónicas están parametrizadas para ver hacia abajo. Por ejemplo, yo selecciono nivel 0 de la vista de arquitectura sin tener nada seleccionado. Vamos acá, perdón. Acá en el rango de vista, vamos a entender un poco cómo funciona esto del rango de vista. Esto también lo he explicado en el curso de estructura, realmente no hay mucha complejidad. El rango primario, por así decirlo, es desde donde yo estoy viendo. Estoy viendo desde el número 1. ¿Y qué cosa es el número 1? Acá donde dice top. O sea que está asociado en la vista de arquitectura a 2.30 metros. ¿De qué? Del nivel marcado acá. O sea que yo empiezo a ver desde 2.30 metros hacia abajo. ¿Ok? Ahora el plano de corte, que sería el número 2, cut plane, sería este de acá. Nosotros podemos parametrizar esta distancia y este se asocia automáticamente al nivel en el que estamos. O sea que yo estoy viendo a 1,20 m, ahí está pasando la sección de corte. Puedo bajarlo, subirlo, etc. Luego viene el rango primario base, o inferior, mejor dicho, hasta donde logro visualizar. En este caso está hasta el nivel 0 y está en 0. ¿Qué significa que está en 0? Que no veo por debajo. Noten que aquí aparece ahora el 6. Es decir, esto que está en amarillo yo puedo visualizarlo si estuviese más abajo, siempre y cuando yo configure la profundidad. Ahora hay dos cosas. Una cosa es View Depth y otra cosa es View Range. ¿Cuál es la diferencia entre View Depth y View Range? Que uno me permite visualizar y otro me permite seleccionar. Yo siempre hago las dos. Por ejemplo, si tuviese una zapata, noten que aquí no la veo. Ahora voy a cambiar el rango de vista, acá View Range, y lo voy a poner en menos 1.5 y aquí también en menos 1.5. Aplicar. Voy a cambiar a menos 2, está más abajo todavía, y aquí menos 2 también. Aquí está la zapata, ahora sí logro visualizarla. ¿Por qué no la veo? Porque este elemento, que es un elemento de piso, pues visualmente no me deja atravesarlo. Entonces tengo que ponerlo en modo wireframe para poder ver. Pero si no hubiese hecho la configuración de View Range, si lo dejo esto en 0, como venía originalmente, no lograría visualizar nada. Ahora, uno me permite visualizar, lo voy a poner otra vez aquí en menos 2, logro ver y seleccionar lo que está por debajo de la vista. Entonces tengan mucho cuidado porque a veces nos pasa que estamos en una planta pero no vemos lo que está, y no es porque esté malo el plano de corte, no es porque no lo modelaste, y entonces lo que hacen es volver a modelar encima. Entonces tengan cuidado con revisar el View Range. Incluso estas opciones de View Range pueden ser modificadas, por supuesto, en una planta estructural, pues, y absorbidas dentro de nuestra plantilla visual también. ¿Ok? Muchas de estas herramientas que aparecen acá, por ejemplo, el Depth Clipping y todas estas herramientas que aparecen por aquí, nosotros vamos a aprender a usarlas y a modificarlas a lo largo de que vayamos haciendo desarrollos. Por ejemplo, cuando hacemos una planta de fundaciones, quiero que se vea la zapata, pero no quiero que se vea otro elemento. O si estoy en la planta del nivel 100, quiero ver hacia arriba las vigas que están por encima de mí, puedo cambiar el sentido del plano de corte también. Por acá hay un comentario. Dice, a veces esta parte de los view range es algo confuso cuando, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo es lo mismo, tiene otra dinámica. Ok, aquí sí quiero aclarar esto que acaba de comentar el compañero. Esto depende. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una planta de fundaciones, pues no tiene mucho sentido que yo vea hacia arriba.
porque si veo hacia arriba, lo que estoy haciendo es literal haciendo una planta de cielo. Entonces, en una planta de fundaciones yo necesito ver hacia abajo, pero hay casos en los que estoy en el nivel 0, pero sí necesito ver las vigas que están por encima de mí para proyectarlas. En esos casos, tú puedes cambiar el plano de corte para que vea hacia arriba, cosa que probablemente no sea muy necesario en la mayoría de casos. Dice, a mí particularmente me da problema cuando son las vistas de cielo. Ok, esto es meramente para la parte arquitectónica, que aunque hagamos ahorita que trabajemos elementos estructurales, también nos tocará ver, por lo menos para manipular el tema de las plantas. Ahora, la diferencia entre una planta de piso y una planta de cielo es el nivel al que te asocias, la profundidad de vista. En el caso de una planta de piso, tú ves hacia abajo, la planta de cielo ve hacia arriba, por eso cuando tú le dices, quiero que tengas una profundidad de 3 metros, tú ves 3 metros hacia arriba. Entonces, si yo tengo una casa de 2 plantas, un ejemplo, y quiero ver el cielo, el plano de corte está programado para ver hacia arriba, pero tiene una profundidad de vista de 2 metros, probablemente no veo la cumbrera del cielo o del techo. Entonces tengo que aumentar el rango de vista hacia arriba, no hacia abajo. Entonces es la diferencia. Pero una planta de piso puede ser convertida a planta de cielo al hacer el giro de el plano de corte. Perdón, me disculpan que tengo un problema con la garganta. Ahora, volviendo al tema del Project Browser, todas las vistas, en este caso todas las plantas, pueden ser duplicadas exactamente igual como nosotros duplicábamos las plantas de arquitectura. Por ejemplo, si tengo planta de fundaciones o si quiero hacer mi planta de estructura documentada, yo puedo cambiarla de categoría acá. Por ejemplo, le doy duplicar, voy a duplicar esta, fundaciones, y acá cambio a una nueva categoría. Por ejemplo, duplico y le pongo plantas estructurales documentadas, doc. Le doy OK. Ahora aparece aquí una nueva categoría y lo voy a renombrar. No se deben llamar igual, fundaciones doc, o un nombre que haga referencia. Pero ya entiendo que esto, pues literal, es una copia, pero no enlazada. Entonces yo puedo duplicar todos mis elementos y esto lo voy dejando en limpio, por así decirlo, de tal manera que todo lo que yo voy trabajando por acá, planos de referencia, líneas guía, elementos de detalle temporales, no se van a ver acá. Y esta vista la voy a utilizar únicamente para documentar, y así por accidente, que no muevo una acotación y de repente todo cambió. Ahora, hay varias formas de trabajar. En algunos casos se documenta dentro del mismo modelo. Algunos coordinadores BIM o algunos BIM managers recomiendan no documentar dentro del mismo proyecto, precisamente para evitar el problema de que por accidente moviste una acotación y te cambió la longitud o el claro de entre una viga o entre una columna, qué sé yo. Entonces lo que hacen es crear un modelo nuevo donde vinculan la arquitectura, vuelven a hacer la estructura, perdón, se vuelve a hacer el mismo proceso, copiar, monitorear ejes, y empezamos a colocar acotaciones, textos, notas, etiquetas, etcétera, etcétera. Esa es la forma más segura de trabajar. Toma más tiempo porque hay que coordinar vistas, hay que coordinar un montón de cosas, crear nuevas plantillas visuales, etcétera. Ok, creo que con esto ahora sí, chicos, ya hemos llegado al final de la clase. Esta sesión va a estar, la repetición la voy a subir hoy mismo, para que lo tengan eso hoy. Obviamente a partir de mañana pueden verla con total tranquilidad. A partir de la siguiente semana entonces ya nosotros vamos a poder hacer el examen con total tranquilidad. Cuando yo dejo exámenes, esos exámenes tienen un periodo aproximadamente de casi 3 semanas, 2 semanas de entrega. Si a alguien se le va el tiempo de entrega, este curso no es un curso evaluado. Es decir, si no entregaste un examen, una tarea, te voy a dar un poco más de tiempo, pero con menor puntaje. O sea, que siempre tienen que entregar. Quiero que se acostumbren a eso, porfa, a siempre entregar, a siempre cumplir los exámenes, a siempre ver los tutoriales, a leer la información que les suministro. Ahora sí, chicos, creo que ya hemos llegado al final de la sesión de hoy. Hay mucha información que les voy a ir suministrando, así que por favor, vayamos al ritmo que ya llevamos desde ahorita y se van a dar cuenta que ya enero ya están modelando estructura. Sabroso, ya pueden aplicar a nuevas oportunidades de trabajo, ya pueden desarrollar sus propios proyectos. Y en diciembre, de hecho, ya van a saber modelar estructura completamente.
Así que a ponernos pila con esto, chicos. Muchas gracias a todos. Sería hasta la próxima semana. Buenas noches a todos. Nos vemos.